Hola, gracias por venir a esta plática. Lo que te voy a contar el día de hoy es sobre agujeros de coexistencia en sistemas ecológicos, o en otras palabras, cómo la topología algebraica puede ayudar a encontrar obstrucciones fundamentales en el ensamblaje de sistemas ecológicos. Estos son los dos medios por los que me puedes contactar. Comienzo hablándote sobre la motivación del proyecto, en particular hablándote sobre comunidades ecológicas. Entonces, uno puede pensar que la ecología es en general el estudio de esas comunidades ecológicas. Y por una comunidad me voy a referir a una colección de especies. Especies puede ser, por ejemplo, a lobos y conejos que son observados en cierto lugar, por ejemplo, tu patio. Una de las preguntas fundamentales en ecología es entender por qué esas comunidades tienen la forma que tienen. Y una observación muy interesante que han hecho los ecólogos es que las comunidades ecológicas no aparecen espontáneamente, sino que son ensambladas una especie a la vez. Y el ejemplo clásico que ilustra esto es un bosque, en donde lo que puedes imaginar es que al inicio solamente tienes tierra y poco a poco va llegando una especie, otra especie, otra especie, otra especie, hasta que al final de cuentas se ensamblan todas las especies y lo que observas es el bosque que vemos hoy en día. Para ser más concreto, uno puede imaginar un ejemplo en donde tienes una colección de 3 especies que pueden habitar tu bosque o tu patio. Y el proceso de ensamblaje entonces consiste en comenzar con tu ambiente al principio vacío, luego puede llegar e invadir la especie azul. Si ella puede sobrevivir sola, lo que observas es que ahora tu patio o tu bosque consiste de especies azules. Luego puede llegar la especie rosa. Si la especie rosa y la especie azul coexisten una con otra, entonces lo que observas es que tu patio ahora es rosa y azul. Luego puede llegar, por ejemplo, la especie amarilla, pero puede ser que ellas tres no coexisten, ¿no? Lo fundamental entonces es que el proceso de ensamblaje de una comunidad está regido por restricciones. Esas restricciones te dicen qué colecciones de especies coexisten y por tanto son observadas y cuáles no. Por ejemplo, esta y esta son colecciones de especies que puedes observar porque coexisten, pero esta no. Los ecólogos han estudiado el proceso de ensamblaje de comunidades ecológicas por más de 100 años, pero ellos se han enfocado en el punto final. Por ejemplo, se han enfocado en decidir cuándo el punto final coexiste, cuándo no, o cuál es el número máximo de especies que pueden coexistir en ese punto final. La pregunta que queremos hacer nosotros es distinta y queremos enfocarnos en el proceso. En otras palabras, queremos preguntarnos si existen obstrucciones fundamentales, pero tal vez no evidentes, antes de llegar al punto final. Nuestros resultados se pueden resumir en 5 puntos. El primero es una observación que uno puede capturar las relaciones de coexistencia que tiene una especie con cualquier otra a través de un hipergrafo. Ese hipergrafo es útil porque las obstrucciones que te mencioné antes, las obstrucciones fundamentales para ensamblar un sistema ecológico, resultan estar determinadas por agujeros topológicos en esos hipergrafos de coexistencia. Estos agujeros de coexistencia lo que representan son colecciones de especies que no coexisten, pero que pueden ser ensamblados a partir de subcolecciones que sí coexisten. Lo que resulta ser es que estos agujeros de coexistencia son propiedades sobre representadas de los sistemas de la naturaleza, y de esta forma, este formalismo basado en hipergrafos y en topología algebraica, lo que te permite hacer es obtener una nueva teoría autocontenida del ensamblaje de comunidades ecológicas. Y si quieres saber más detalles, te invito a que le eches un ojo a nuestro artículo. El resto del tiempo que me sobra, lo que quiero hacer es explicarte brevemente 3 cosas. La primera es sobre cómo se construyen estos hipergrafos de coexistencia. La segunda es sobre cómo encontrar agujeros de coexistencia. Y la tercera, algunos comentarios finales. Entonces comienzo con el inicio, explicándote un poco de cómo se construyen estos hipergrafos de coexistencia. Y déjame hacerlo a través de un ejemplo, en donde lo que voy a imaginar es que tienes 3 especies que pueden invadir tu sistema o tu patio. Y entonces lo que puede ocurrir es que distintas colecciones de esas especies coexisten o no. Podría ser, por ejemplo, que la especie azul solita puede coexistir por sí misma. Podría ser que la especie azul y la rosa coexistan cuando las pones juntas, pero puede ser que las
tres especies, cuando las pones juntas, no coexisten. Toda esa información la puedes representar o codificar a través de algo que llamamos el hipergrafo de coexistencia o el hipergrafo de ensamblaje, que lo que contiene es un hipergrafo, una hiperarista por cada colección de especies que coexiste, de tal forma que esta hiperarista lo que representa es que la especie 1 coexiste, esta hiperarista lo que representa es que la especie 1 y 3 coexisten, y el hecho de que el interior esté vacío o que esa hiperarista no existe, lo que representa es que la colección de especies 1, 2 y 3 no coexiste. Lo que es evidente a partir de encajar este hipergrafo en el plano es que él contiene un agujero. Ese agujero le podemos llamar un agujero de coexistencia o un agujero de ensamblaje. Este agujero es importante porque lo que determina o lo que caracteriza son colecciones de especies que son concebibles en el sentido de que pueden ser ensambladas a partir de subcomunidades que coexisten, pero que no son realizadas en el sentido de que ellas no coexisten. En general, los agujeros de coexistencia pueden existir en distintas dimensiones, y esto te lo trato de ilustrar en este dibujo. El primer ejemplo, el panel A, lo que muestra es un caso en donde solamente las especies solas coexisten, pero ellas no van a existir en ninguna otra colección. Lo que eso resulta es que vas a tener 4 agujeros de dimensión 0. El panel B lo que caracteriza es un caso en donde las especies coexisten por sí solas, representado por los vértices, y también pueden coexistir en pares, pero no coexisten en tríos ni en cuartetos. Lo que eso genera son 3 agujeros de dimensión 1. Este caso de aquí lo que trata de ilustrar es un caso en donde las 4 especies no coexisten cuando son puestas juntas, pero sin embargo ellas pueden coexistir en solos, en pares y en tríos. Lo que obtienes en ese caso es un agujero de coexistencia de dimensión 2. Este caso de aquí lo que trata de ilustrar es una pirámide sólida, lo que representaría es que las 4 especies coexisten de cualquier forma o en cualquier colección que tú quieras ensamblar, y en ese caso no encuentras agujeros de coexistencia. De esta forma, en general, encontrar agujeros de coexistencia puede ser difícil si tienes más de 3 especies o 4 especies, porque puede ser que el hipergrafo de coexistencia no se puede encajar adecuadamente en el plano o en un espacio tridimensional en donde los sentidos humanos pueden percibir el número de agujeros que hay. Para resolver ese problema, uno puede recurrir a las matemáticas y en particular a calcular la homología de un hipergrafo de coexistencia. Sin embargo, esto puede ser difícil y actualmente no existía un algoritmo que te permitiera hacerlo en un caso general, solamente podías hacerlo en casos particulares en donde el hipergrafo era un complejo simplicial. Para resolver ese problema, lo que hicimos fue introducir un método eficiente que te permite calcular la homología de cualquier hipergrafo, y el método se basa a partir de un hipergrafo que puede lucir como este, que contiene un agujero de coexistencia en 2 y 3, subdividirlo a través de un algoritmo que lo que hace es generar un nuevo hipergrafo, que de hecho va a ser un complejo simplicial que mantiene la homología del hipergrafo original. Y eso es algo que de hecho se puede probar. Este nuevo hipergrafo o complejo simplicial lo que hace evidente es el hecho de que hay un agujero de dimensión 1. Y también es importante porque entonces podemos calcular la homología del hipergrafo original a partir de la homología del complejo simplicial obtenido a partir de la subdivisión, y esto lo podemos hacer de manera eficiente. De esta forma, lo que podemos calcular es el número de agujeros de coexistencia que tiene un hipergrafo dado de distintas dimensiones, de dimensión 0, de dimensión 1, etcétera, a partir de lo que se conoce como números de Betti. Y para hacer esto más fácil para ti, tienes un paquete de Julia que hace todo el trabajo. Las moralejas de este trabajo son las siguientes. Los agujeros de coexistencia, en primer lugar, son obstrucciones fundamentales, pero tal vez no evidentes para ensamblar sistemas ecológicos. Estos agujeros de coexistencia son revelados únicamente a partir de analizar el sistema a través de las técnicas de topología algebraica, que resulta ser una herramienta poco usada en ecología. Y algo que no tuve oportunidad de platicarte es que estos agujeros de coexistencia son propiedades sobre representadas de los sistemas de la naturaleza, de los ecosistemas de la naturaleza.
Estos tres resultados lo que sugieren es que la biodiversidad de la naturaleza es un proceso discontinuo. Te agradezco por tu atención y para más información o preguntas puedes dirigirte por correo electrónico o utilizando Twitter. Gracias.